les invito a que por favor se pongan de pie. Vamos a leer las Escrituras para así entonces aprovechar nuestro tiempo junto. Estaremos leyendo la carta del apóstol Pablo hacia la iglesia, a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 17 al 21. Si usted tiene otra versión que no es la Reina Valera del 60, no se preocupe, va a entender y va a poder recibir. Aquí en la pantalla, creo que va a salir en algunos momentos, la cita bíblica para el día de hoy. Bien, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren las palabras poderosas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen estos versículos. Son versículos poderosos y creo que son bien claves para lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos en este día. Dice el apóstol Pablo, la palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en reconciliación en Cristo, reconciliándonos consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento que nos permites estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Padre Santo, es como espada de doble filo, que traspasa nuestro corazón y ministra en el momento preciso y exactamente lo que necesitamos escuchar. Confiamos en este momento, Señor, que es tu palabra la que va a ministrar a nuestros corazones y a nuestras mentes. Señor, recibimos en el nombre de Cristo lo que tú tienes para nosotros. Te pido, Padre, que prepares el ambiente, que prepares nuestro corazón, que sea corazón fértil, ese terreno fértil para recibir tu palabra en este día, para que no solamente seamos oidores de la palabra, pero hacedores de la misma. Señor, te pido, si hay alguien entre nosotros que no te ha conocido, que todavía no te conoce, que hoy sea el día de salvación, que hoy puedan entregar su corazón a Cristo. Si hay enfermos entre nosotros, confiamos en el nombre de Jesucristo, en la poderosa sangre del Señor, que tiene poder para sanar, tiene poder para liberar, tiene poder para hacer milagros y prodigios, porque nuestro Dios no ha cambiado. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el Alfa y el Omega, y en ti hemos confiado. Tu pueblo te alaba, tu pueblo te glorifica. Gracias, Señor, porque tú te mueves en medio de la alabanza. Y en este momento, Señor, levantamos todos una voz delante de ti, alabándote y glorificándote. Oh pueblo de Dios, este es tu momento. Alaba y glorifica al Señor. Dile un gloria a Dios, dile un aleluya, dile un amén. Dile te amo, Señor. Muévete, Padre Santo, en medio de la alabanza de tu pueblo. Señor, que nuestros labios, que nuestras bocas, que nuestra mente no se canse de darte a ti la gloria y la honra. Tú lo mereces, Señor. Tú mereces la gloria y la honra y la adoración de tu pueblo. Oh, alaba a Dios, pueblo, en este momento. Levanta manos santas delante del Señor y glorifícalo. Alábalo, alaba a Dios, porque Él merece la gloria, Él merece la honra, Él merece la adoración. Gracias, Señor, por quien tú eres y porque tú ministras a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra por todos los siglos. Y la iglesia del Señor fuertemente dice, amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Esta porción de las Escrituras es una porción interesante, ya que el apóstol Pablo, era la práctica del apóstol Pablo tomar en sus cartas hacia las iglesias
tomar ciertos términos en contexto teológico, a tal grado que al principio de sus cartas, él hacía mucha enseñanza, mucha doctrina, mucha explicación y también contestando preguntas de los hermanos que habían escrito hacia Pablo y sus compañeros en el ministerio. Pero al pasar la carta, mientras va pasando, él escribiendo a los hermanos aquí en la iglesia de los Corintios, va pasando no solamente de la doctrina, sino ahora a la aplicación, en la manera en la cual nosotros como cristianos necesitamos obrar en la palabra de Dios. Saben que la palabra del Señor es la espada que necesitamos. La palabra del Señor es el fundamento que usted y yo necesitamos para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿en qué nos fortalecemos? Nos fortalecemos en la palabra del Señor, es la que nutre nuestro corazón y nuestra vida para que podamos enfrentarnos a las realidades de esta vida y ser victoriosos. Sabemos entonces que la palabra del Señor no solamente nutre, no solamente da poder, sino que influye a tal manera que ahora entonces no solamente conocemos la palabra, sino que la palabra mora en nuestros corazones, ¿verdad? Por eso el apóstol Santiago dice, para que no seamos solamente oidores de la palabra, pero hacedores de la misma. Y para esto entonces el Señor levanta pastores, el Señor levanta a los apóstoles, el apóstol Pablo, para instruir a la iglesia, para enseñar a la iglesia de cómo aplicar la teología, cómo utilizar la doctrina a tal grado que la iglesia pueda entender la palabra de Dios, que pueda ser penetrada por la palabra de Dios, transformada por la palabra de Dios, a tal grado que ahora podamos hacer la palabra de Dios. Eso es lo importante, es lo que hace la diferencia, el que hagamos y seamos obedientes al Señor. En una ocasión le preguntaron al maestro, Señor, nosotros queremos todas estas bendiciones de parte de ti. Y el Señor le indica claramente que para que el mundo sepan que sos mis discípulos, tienen que amarse los unos a los otros. Y también Jesús dice, y el que obedece mis palabras, el que es obediente a lo que yo he instruido, a ese yo entonces moraré con él y con ella. Es importante no solamente tener la palabra de Dios atesorada en nuestra mente, sino que transforme nuestra vida a tal grado que podamos verdaderamente ser efectivos en ser discípulos de Cristo. Miren, el mundo no necesita más religiosos. El mundo no necesita más personas que se crean ser cristianos. El mundo necesita hombres y mujeres de Dios que han sido transformados por el Espíritu Santo de Dios para que puedan ser poderosos en sus familias, poderosos en sus trabajos, poderosos en donde Dios te ha establecido para que brilles la luz de Cristo, para que seas la sal en medio de un mundo que está putrefacto, un mundo que está corrupto, un mundo que está dañado, un mundo que está afectado por las consecuencias del pecado. Le decía a los dos servicios anteriores que es interesante que las conversaciones que yo estoy teniendo con mis 3 hijos, los cuales ya son adolescentes, es muy diferente a las conversaciones que mis padres tenían conmigo a esa misma edad. No sé si le ha pasado a usted. El mundo va de mal en peor. Las cosas no van mejorando. Nos hemos dado cuenta verdaderamente que no hay política, no hay sistema de cualquier tipo de sistema democrático o cualquier otro sistema establecido por hombre. No hay sistema económico. No hay cualquier otro sistema establecido por el hombre que pueda verdaderamente satisfacer al hombre. Solo Jesús hace al hombre feliz. Solo Jesús satisface. Y usted y yo tenemos entonces el ministerio de la reconciliación, porque hay un mundo que se pierde, hay un mundo que está dañado y hay un mundo que hoy más que nunca necesita a Cristo. Y en este momento el apóstol Pablo, para entender estos versículos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está haciendo una diferencia, hay una dicotomía en estos versículos, en la cual él está presentando 2 escenarios que son la realidad de este mundo. Primeramente, el apóstol Pablo está hablando sobre nuestra antigua o vieja naturaleza. Aquella antigua vieja naturaleza que viene antes de conocer a Cristo.
Pero gloria a Dios, los cuales hemos conocido a Jesucristo, que Él nos ha transformado. Él nos ha redimido con su sangre. Él nos ha perdonado y ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora verdaderamente somos hijos e hijas de Dios y Él nos recibe porque somos parte de su familia. La sangre que corre en nuestras venas espirituales es la sangre de Jesucristo porque Él la derramó por nosotros en el madero. Esa es nuestra nueva vida. Pero el apóstol Pablo hace esta dicotomía para instruirnos que es necesario entender ciertos aspectos de nuestra antigua naturaleza para poder entrar en lo nuevo que tiene Dios para nosotros. Dios tiene cosas nuevas para nosotros, nuevas etapas. Un momento en el cual Dios te quiere llevar de bendición en bendición, de victoria en victoria. Miren, es interesante porque en Efesios cuando habla de la armadura de Dios, hay armadura para todo el frente del soldado, pero nada para la espalda. ¿Por qué? Porque el cristiano nunca retrocede. El cristiano siempre sigue avanzando. No hay nada que te va a derrotar en el nombre de Cristo Jesús. Sí vas a pasar momentos difíciles. Sí nos vamos a enfermar, sí podemos perder nuestro trabajo, sí nuestra familia nos puede dar la espalda, sí vamos a pasar momentos críticos que nos van a decepcionar, que nos van a herir, que van a hablar mal de nosotros, pero estamos en victoria porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Esa es mi nueva naturaleza. Ahora tengo las promesas de Dios y camino en las promesas de Dios porque soy ahora nueva criatura en Cristo Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo hace la diferencia para que podamos entender a de dónde Dios nos ha sacado. Hace muchos años atrás, cuando estaba pastoreando en Nueva York, había una hermana que pasaba, no sé si les he contado, había una hermana que pasaba todos los domingos. Yo creo que ella aceptó al Señor como unas 5,000 veces. Ella pasaba todos los domingos para la oración. Y en una ocasión me senté con ella y quise hablar con ella. Le indiqué, le dije, hermana, yo quiero que usted tenga esa seguridad de que el Señor la ha salvado, de que el Señor ha escrito su nombre en el libro de la vida, que usted tenga la seguridad de que el Señor la ama, de que ahora tiene nueva identidad. Y yo ahí le prediqué, le tiré teología, todos mis años de estudio, y finalmente me dijo, pastor, yo sé todas esas cosas. La razón por la cual yo paso al frente, domingo tras domingo, es porque por 30 años de mi vida yo fui prostituta. No solamente fui prostituta, pero también entré a mis hijas para que también fuesen prostitutas. Hay algunas veces aquí en la congregación de personas que aún conocen mi historia y no me saludan y no se quieren sentar al lado mío. No sé si estoy hablando de algunos que están aquí, ¿verdad que sí? Muchas personas se creen que porque usted asiste a la iglesia o porque usted viene con una Biblia, usted es perfecto. No, ninguno de nosotros podemos juzgar, porque todos nosotros tenemos un pasado antes de conocer a Cristo. No hay ni uno de nosotros que merece la gracia de Jesucristo, que merece la misericordia y el perdón que solamente se encuentra en la sangre de Jesús. Y esta hermana me decía, pastor, yo paso adelante domingo tras domingo porque yo quiero acordarme de donde Dios me ha sacado. Yo quiero alabarle y glorificarle y darle las gracias por la que persona que yo era antes, ya esa no soy yo. Ahora yo soy perdonada, soy restaurada y soy limpia y tengo valor en los ojos de mi Padre Dios. Y ahora me siento amada como en ningún momento en mi vida. De eso habla aquí el apóstol Pablo. Él está hablando de esa naturaleza antigua que desafortunadamente en muchas ocasiones todavía seguimos arrastrando hasta cierto punto, y de eso vamos a hablar en algunos momentos. Pero antes que Dios te lleve a lo nuevo que Él tiene, antes que entres en esa nueva etapa, en ese momento que Dios tiene para ti, tienes que entender que alguien tuvo que bregar con tu vieja, antigua naturaleza. Alguien tuvo que tratar con tu pecado. Alguien tuvo que tratar con todos esos fracasos de nuestra vida. Qué interesante que un domingo como hoy hay muchas iglesias, y esto lo digo con gran tristeza, que no quieren hablar del pecado, que no quieren hablar de la sangre de Jesucristo, que no quieren hablar de la reconciliación, quieren hablarte de todas las
cosas que Dios puede hacer por ti, como si Dios fuera un mágico, alguien que simplemente está ahí para darnos lo que bien nosotros deseamos. No, la Biblia nos habla que alguien tuvo que tomar tu pecado y mi pecado. Ninguno de nosotros merecemos el perdón de Jesucristo. Nace en el corazón de Dios, no en tu corazón o no en mi corazón. Yo no deseo a Cristo, Cristo me desea a mí. Él se reconcilió hacia el mundo, Él se entregó, Él fue quien dio su vida por mí para que entonces yo pudiera conocerle y ser su hijo por toda una eternidad. Él inició la reconciliación. Él es quien se acerca a la historia de tu vida y la historia de mi vida para transformarnos. Él tiene un plan, Él tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Pero es importante reconocer que esa antigua naturaleza es una antigua naturaleza la cual nos lleva hacia la esclavitud. Y vemos realmente en este mundo que estamos viendo las consecuencias de esa esclavitud, las consecuencias del pecado. Puedes encender las noticias y ¿qué estás escuchando? Guerras entre la política, guerras físicas entre países y naciones, divisiones, problemas, corrupción, injusticia. ¿No es esa la noticia que estamos escuchando? Estamos viendo las consecuencias de la corrupción, la consecuencia del pecado. De una manera u otra, directa o indirectamente, nosotros somos afectados por la realidad de este mundo quebrantado por el pecado. Estamos sintiendo esas dificultades y las consecuencias de ese pecado. Es más, posiblemente tú en tu vida o yo en mi vida hemos afectado, hemos sido heridos por el pecado de otros. Estamos viviendo en la realidad de este mundo caído. Estamos viviendo en la realidad de este mundo que está separado de Dios. En un mundo que trata de satisfacer su necesidad con las drogas, con el alcohol, con la fama, con la economía, con la posición, con todas las cosas que este mundo trata de ofrecer. Pero los que hemos conocido a Cristo sabemos que todas esas otras cosas son basura comparados con conocer a Jesucristo como Salvador de nuestra vida. Solo Cristo hace al hombre feliz, como hemos hablado en otros momentos. Y aquí el apóstol Pablo nos indica que esa antigua naturaleza es una naturaleza que Dios ya ha bregado. Dios ya ha hecho lo posible para que usted y yo podamos entrar en lo nuevo que tiene Dios para nosotros. Pero alguien tuvo que bregar con esa antigua naturaleza. Alguien tuvo que lidiar con las consecuencias de ese pecado. No sé si usted se ha puesto a pensar, pero es interesante que las religiones más famosas y más populares del mundo, hasta el día de hoy, están establecidas en un sistema de obras. Un sistema de obras en el cual las personas piensan que si hacen buenas dádivas o si alcanzan un nivel de pureza o un nivel en el cual ellos puedan tratar de ganarse el cielo, pues entonces van a tener la eternidad con su deidad o su Dios o cualquier pensamiento, ideología o filosofía que tengan. Qué triste que tantas personas que están encadenados y son esclavos a un sistema que es imposible de ganar, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Solo Cristo es el único perfecto. Interesante, estaba predicando esto mismo hace solamente una media hora y un hermano musulmán, digo hermano porque ahí él entregó su corazón a Cristo Jesús. Mientras estaba predicando, yo no lo sabía que él estaba aquí, estaba predicando y estaba hablando sobre los musulmanes y que muchos musulmanes tratan de alcanzar el paraíso que tiene Alá para ellos si viven una vida donde sus buenas obras son más que sus malas obras. Y él se acercó a mí después de la prédica y me dijo: pastor, yo escuché eso y eso me impactó. Háblame un poco más sobre esto. Y ahí mismito le ministré la palabra del Señor. Le dije: mira, no hay ningunos méritos por los cuales tú y yo nos podamos presentar delante de un santo trino Dios y decirle al Señor: nosotros merecemos la salvación. No, ninguno de nosotros merecemos la salvación. Oh, pero gloria al Señor por Jesucristo, quien tomó tu lugar y mi lugar en la cruz para que fuéramos hijos de Dios libres para poder experimentar y ser parte de la familia de Dios. Y ahí mismito, Él entregó su corazón a Jesucristo.
De eso está hablando el apóstol Pablo. De esa vida antigua, de esa naturaleza que tiene a miles y millones de personas en esclavitud. Posiblemente en tu familia, en tu trabajo. Posiblemente personas que están cerca a tu vida, que todavía están en esclavitud hacia el pecado. Es este el momento para que la iglesia, con gran poder y con ímpetu, pueda levantar la bandera del evangelio y pueda declarar: solo Jesucristo hay la salvación, solo Jesucristo hay esperanza, solo en Jesucristo hay lo que tú necesitas, solo en Jesucristo hay lo que este mundo necesita, porque en la sangre de Jesús hay libertad, en la sangre de Jesús hay sanidad, en la sangre de Jesús hay restauración, en la sangre de Jesús hay poder para hacer lo que es imposible para el hombre. Dios puede transformar, Dios puede cambiar, Dios puede renovar, Dios tiene toda la capacidad y el poder para hacer lo que es imposible para nosotros. En muchas ocasiones nosotros descartamos a personas, a otros. Pensamos que su historia no merece la gracia y el amor y la misericordia de Dios. ¿Quién somos nosotros para ponernos en el lugar de Dios? En vez de orar, en vez de tener amor por las personas, en vez de compadecernos. En una ocasión Jesús miraba a la multitud y la Biblia dice que miraba a la multitud como un pastor que se compadece de sus ovejas. Ese es el amor que Cristo quiere que nosotros tengamos. ¿Saben qué? Yo creo que una de las cosas más peligrosas para una iglesia o para unos cristianos es que nos olvidemos de donde Dios nos trajo, de donde Dios nos sacó. Sí, pensamos que, bueno, ya llevo 20 años, yo llevo 30 años, yo tengo un diploma, yo fui al seminario, yo tengo esta credencial, soy tal y tal, y me creo la gran cosa. Y nos hemos olvidado que somos salvos simplemente por la gracia de Jesucristo, que somos pecadores y que tenemos necesidad de un Salvador, de un mediador, quien es Cristo Jesús. Nos hemos olvidado que debemos de vivir cada día agradecidos al Señor por Él redimirnos y perdonarnos. No, miren, ¿saben qué? El Señor no tenía que hacer lo que Él hizo en la cruz por nosotros. No hay nada que yo tengo que le puedo ofrecer a Dios que Él necesita. Él no necesita nada de ti, no necesita nada de mí. Sin embargo, la Biblia nos indica que desde antes de la fundación del mundo, Él tenía un plan de salvación. Y Él te tenía a ti y me tenía a mí en su corazón y en su mente para que nos fuera a rescatar de todo lo que viene. Estamos viendo ya las ráfagas de lo que viene. Y lo que viene es horrible para este mundo. Si miras al libro del Apocalipsis, te darás cuenta lo que viene para este mundo. Caos, crisis, circunstancias que el mundo va a estar buscando esperanza en diferentes lugares. Se van, es más, a confiar en un anticristo, una persona en la cual ellos mismos van a adorar. Es más, la Biblia dice que muchas personas, aún de la iglesia, van a confiar en el anticristo, van a confiar en esta persona que supuestamente va a traer la paz. Y ya estamos viendo el espíritu del anticristo, aún en las iglesias, tristemente lo digo, donde muchas personas, en vez de buscar a Cristo, están buscando las bendiciones de Cristo. En vez de buscar a Jesús, están buscando lo que Dios te puede dar. En vez de buscar al Señor, están buscando los milagros que Dios da. Muchas personas están satisfechos simplemente con lo que Dios te puede dar, en vez de estar satisfechos con Jesucristo mismo. El apóstol Pablo, el que está escribiendo esta carta, un fariseo. Es más, no solamente fariseo, el apóstol Pablo dice fariseo de fariseos, un líder entre los fariseos, criado a los pies de Gamaliel, un erudito, una persona con increíble sabiduría y apogeo de la ley de Moisés, uno al cual había sido levantado como líder entre los fariseos. La Biblia nos presenta en el libro de los Hechos que él está presente cuando matan a Esteban, el primer mártir cristiano, que él sale con cartas del concilio para procurar a aquellos que eran ahora del nuevo camino y matarlos. Y el apóstol Pablo en muchas ocasiones nos habla de su testimonio. Este era yo, Saulo, el que perseguía a los cristianos.
Oh, pero gloria al Señor, que el Señor se le presentó en el camino. Y así mismo el Señor se ha presentado en tu camino y en mi camino para transformarnos, para cambiarnos, para salvarnos, para redimirnos, para hacer de nuestra historia una historia nueva. Una historia nueva. Y eso es lo que el Señor vino a hacer. Y aquí el apóstol Pablo nos indica que es el Señor que toma en sí la reconciliación porque Él tiene planes, Él tiene proyectos, Él tiene una misión, Él tiene una visión para tu vida, para que camines en lo nuevo que Dios tiene para ti. No sé si lo recibes en este día, pero en el nombre del Señor espero que sí. Hay ciertas cosas, elementos que son necesarios para poder entender esto. Porque ahora entonces que hemos aceptado a Cristo Jesús, entendemos que existe ahora una crisis en nosotros. En términos teológicos es una crisis porque nosotros somos los que hemos recibido al Señor, los que hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor, que ahora somos templo del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu mora en nosotros. Ya no hay que ir a un templo, ya no hay que orar ciertas oraciones. No, la gloria Shekinah de Dios mora en ti y mora en mí. Y la presencia de Dios da prueba de que somos sus hijos, del que Él te ha amado, del que Él te ha salvado, del que Él te ha limpiado y te ha perdonado y le perteneces exclusivamente a Él. Para eso Dios te selló con su Espíritu. Pero también existe una crisis. Porque mientras nosotros tenemos la realidad de que somos templo del Espíritu Santo, todavía vivimos en este cuerpo de carne y hueso. En este cuerpo que todavía trata de hacer su propia voluntad. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, aún el apóstol Pablo dice, ¡ay miserable de mí! Que queriendo hacer lo bueno no lo hago. Y es esa crisis que existe en nosotros los que hemos conocido a Cristo Jesús. Pero también tenemos no solamente todavía ciertas ráfagas de esa antigua naturaleza que trata de dominar lo que Cristo ha hecho en nosotros, porque ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús, pero no solamente nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos, todavía esta carne que todavía trata de hacer su voluntad en vez de la voluntad de Cristo, pero también tenemos a un enemigo que es un mentiroso, a un enemigo que siempre está para acusar a los hijos de Dios. Y él trata de acusarte a ti y acusarme a mí. Mira, tú eres un hipócrita. Tú eres un mentiroso. Mire todo tu pasado. Mira todo lo que tú has hecho. Y hay momentos que usted y yo necesitamos reprender al enemigo y decirle, es verdad, posiblemente ese fue mi realidad en un pasado, pero ahora todas cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora mi identidad está escondido en el Calvario, en la cruz de Jesucristo. Y yo le pertenezco a Él. Ya todo lo viejo, ya toda esa antigua naturaleza ya no me pertenece, ya no es mía. Ahora yo soy nueva en Cristo Jesús, una nueva identidad. El apóstol Pablo dice, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora somos una nueva criatura. Sin embargo, existe esta crisis entre la carne que todavía trata de dominar el espíritu en el cual nosotros hemos sido sellados y ha sido depositado en nosotros. Y existe esa crisis. Y el apóstol Pablo aquí en estos versículos nos está hablando que para entrar en lo nuevo que Dios tiene para nosotros, necesitamos no solamente darle la gloria y la honra a Él por la obra que solamente Él pudo hacer, pero para tener esa nueva mentalidad, esa renovación en nuestra mente y nuestro corazón, para entender lo nuevo que Dios tiene para nosotros, necesitamos no solamente darle a Él las gracias por lo que Él ha hecho por nosotros, pero entender que ahora, hoy más que nunca, yo necesito depender en Dios totalmente. ¿Saben? La salvación es progresiva. Cuando hablamos en términos teológicos, la salvación es progresiva. Esto significa simplemente que el Señor te salvó, el Señor te sigue salvando y el Señor te salvará aún. Es un proceso. Dios te ha hecho nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Dios te sigue haciendo nuevo en Cristo Jesús.
porque todavía estamos creciendo a la imagen de Cristo Jesús. Todavía hay ráfagas de esa antigua naturaleza que todavía el Espíritu de Dios necesita obrar en mí. Todavía hay cosas en mí que no le agradan a Dios. Todavía hay cosas en mí que Dios tiene que obrar y trabajar. Y por eso yo necesito ser lleno del Espíritu para que Cristo crezca en mí y yo mengüe. Para que mi carne no trate de dominar, sino que ahora seamos influidos por el Espíritu Santo a tal grado que la obra que hagamos sea del Señor y no la nuestra. Esa es la crisis que existe en el cristiano. Pero el Señor no nos ha dejado con un espíritu de cobardía. No nos ha dejado para que estemos en esa crisis frustrados. Gloria al Señor que Él ha dado la victoria ya a nosotros por Jesucristo, para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús, para que podamos caminar en esta trayectoria cristiana y poder vencer al enemigo y poder vencer aún el pecado que todavía trata de morar en nosotros. ¿Estoy hablando yo mismo? Todos estamos aquí, amén. Es una realidad. Hay un enemigo que te acusa. Hay un enemigo que trata de desviarte del camino. Hay un enemigo que trata con todos sus demonios y todo el poder del infierno para que tú no sigas confiando en el Señor. Pero gloria al Señor que la palabra dice que la iglesia prevalece aún contra las puertas del infierno, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Y la iglesia, si está en Cristo, tiene poder para vencer. Tú y yo tenemos el poder para vencer, para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y el Señor nos ha dado la palabra del Señor para que sea instrucción, para que domine nuestra vida a tal grado que podamos entonces batallar en esa guerra espiritual y ser victoriosos. Sí es posible vencer las adicciones. Sí es posible vencer el pecado oculto. Sí es posible tener vidas santas delante del Señor. Sí es posible agradar y obedecer al Señor. Necesitamos la esperanza de confiar que la obra que Dios ha comenzado en ti, Él la va a llevar a completarla. Él va a llevar al ser final. Él no ha terminado contigo. No entres en frustración, no entres en ansiedad, no entres a tratar de pensar que ya Dios te ha descartado y que ya Él no tiene planes contigo. Todo lo contrario, reprende las mentiras del enemigo y confía que Dios tiene grandes planes y propósitos con tu vida, que Dios tiene grandes propósitos para que tú glorifiques su nombre y que muchos puedan conocerle por medio de tu historia, por medio de tu testimonio, por medio de lo que Dios ha hecho en ti. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que ahora todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén al Señor por eso? Y dice el apóstol Pablo que Dios está reconciliando consigo mismo al mundo. En otras palabras, esta obra de salvación es una obra en la cual no ha completado. Todavía usted y yo estamos escribiendo la carta de los Hechos. Todavía es el tiempo de la iglesia. Y tu historia y mi historia son necesarias para que otros también conozcan a Cristo Jesús. Interesante. Yo pastoreé una iglesia, yo fui el 7º pastor de esa congregación. Esa congregación, cuando yo la tomé, ya había cumplido como unos 62 años en existencia. Una iglesia que ya había pasado por diferentes etapas. Y era una iglesia que cuando yo la tomé a pastorear, estaban muy cómodos. Ya teníamos un propio edificio, teníamos asientos bien cómodos como los que tenemos aquí, teníamos aire acondicionado, teníamos todas las cosas que un templo pueda tener que nos hacen sentir cómodas. Y yo poco a poco fui incomodando a mis hermanos. Porque cuando una iglesia, cuando un cristiano se pone muy cómodo, nos olvidamos que Cristo no solamente te salvó para que tú puedas glorificarle a Él, sino también Él te salvó porque tú tienes un plan, un propósito en el reino de Dios. Tú tienes una misión. Posiblemente no todos tenemos la misma asignación, pero sí todos tenemos la misma misión. Hay algunos de nosotros que predicamos y enseñamos, pero todos nosotros somos embajadores de Cristo Jesús.
Todos nosotros somos profetas, todos nosotros somos aquellos que hacen testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, en tu vida, para la gloria de Dios. Estamos viviendo en un mundo que cada día se pierde y hoy más que nunca la iglesia necesita despertarse, necesita levantarse, necesita proclamar las buenas nuevas de Cristo Jesús, y Dios lo puede hacer contigo y conmigo. Es la realidad. Porque la iglesia no ha sido borrada de la existencia por más de 2000 años. Porque el Señor está haciendo que cada día el reino siga creciendo. Por medio de sus hijos, seguimos testificando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tu historia, tu testimonio tiene valor, tiene propósito. Aún los momentos difíciles, aún los momentos de dolor, aún los momentos de pedazos quebrantados, toda esa historia que es tu historia, que es mi historia, es necesaria para que Dios la utilice, para que su nombre sea glorificado y otros puedan conocerle como Salvador. Hace algunos años atrás, mi congregación tenía una familia que pasó por una etapa horrible. Tenían 5 hijos, 4 varones y la menor era la hembra. Y esos 5 hijos pasaron por momentos críticos. Es más, de esos 5 hijos, 3 murieron. Y esta pareja, ya ancianos en mi congregación, habían sido uno de los pioneros que habían establecido la iglesia. Y me acuerdo estar en uno de los funerales. Imagínense qué palabras, ¿verdad? Darle a un anciano al ver a su hijo ahí en el ataúd. Ningún padre debe de enterrar a su hijo, debe ser la otra manera. Sin embargo, estamos ahí. ¿Qué palabras de consuelo uno le da a una persona pasando por momentos críticos? Nunca me olvidaré este hombre que había sido líder en nuestra congregación, había sido anciano, había predicado, ya estaba en una posición de envejecida, estaba envejecido, estaba en silla de ruedas. Yo me acuerdo que él no se levantaba de su silla de ruedas. Lo entraban al templo cada domingo y él recibía, y lo único que él hacía, levantaba sus manos cuando alabábamos y adorábamos al Señor o cuando decía amén en un momento del mensaje. Pero me acuerdo que ahí, mientras yo estoy para pasar para dar el mensaje del funeral en ese momento, él se levanta y me agarra. Y era un hombre altísimo y me agarra. Y obvio uno se asusta, ¿verdad? Cuando alguien le agarra de momento. Me agarra y me dice: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Jamás me olvidaré de esas palabras. Yo sé que están en el libro de Job, pero me acuerdo, me entiendo que lo que él estaba diciendo es: no importa lo que pase, yo confío en Dios. No importa las dificultades que yo enfrente en mi vida, yo sé en quién yo he creído. Y solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios te puede dar esa fortaleza. Solamente Dios te puede dar esa convicción de fe para que sigas confiando en Él, no solamente cuando las cosas están buenas, pero también en los momentos difíciles y caóticos de tu vida. Dios está para establecerte, para fortalecerte. La palabra de Dios influye y nos da todo lo que necesitamos para poder vivir una vida victoriosa. Pero muchas veces nuestro pasado, nuestros errores, las acusaciones del enemigo tratan de desviarnos de lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia, ruega con la iglesia para que entiendan de dónde Dios lo había sacado, que puedan entrar en su nueva identidad, recibirla y vivirla, pero también entender que son embajadores de Cristo, que representan al reino. Tú y yo representamos al Rey, tú y yo representamos al reino. El mismo Dios que te ha redimido a ti puede redimir a muchos más. La misma sangre que te ha perdonado a ti también puede perdonar a muchos más. La obra milagrosa que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida también la puede hacer en otras vidas por igual. Tú y yo representamos todo el poder y la transformación que viene de una vida que se entrega a Jesucristo. Somos embajadores del poder de Dios. Pero la pregunta para la iglesia es la siguiente: ¿estamos realmente haciendo esa obra que Dios nos ha encomendado? ¿Estamos realmente caminando en eso nuevo que Dios tiene para nosotros? ¿Saben por qué? Porque Dios no solamente tiene bendiciones para ti, pero tiene bendiciones para tu vecino,
para tu familiar, para tu compañero de trabajo, para todas aquellas personas que Dios ha puesto en tu círculo de influencia, para que puedas hablarles a ellos de lo que Cristo puede hacer en una vida. Mire, Cristo toma los pedazos quebrantados de nuestra vida y hace algo precioso. Solo Jesús puede tomar una vida completamente destruida por el pecado y hacerla una nueva criatura. Solamente Jesucristo puede tomar una vida que ya no tiene esperanza, que está a punto de quitarse su vida y puede dar una vida de poder, una vida de bendición, una vida de fe, una vida de convicción. Solo Cristo puede hacer esa transformación. Y usted y yo somos embajadores de esa realidad, ministros de esa realidad. Tu vida y mi vida son un mensaje abierto a este mundo de lo que Dios puede hacer. Y es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia profetice. Es tiempo que la iglesia predique. Es tiempo que la iglesia confíe en Dios. Es tiempo que la iglesia haga lo que Dios nos está encomendando hacer. Porque hoy, más que nunca, el mundo necesita escuchar el mensaje de Jesús. Comienza con nosotros. Comienza en nosotros. Comienza cuando usted y yo confiamos en el Señor a tal grado que estamos dispuestos a poner nuestra vida por lo que Dios quiere hacer. Saben que lo que el mundo necesita hoy más que nunca es una iglesia vulnerable. Es una iglesia transparente. Es una iglesia honesta. Es una iglesia que no se crean santurrones. Y esa palabra yo creo que me la inventé, pero no estoy seguro. Sino una iglesia honesta delante del mundo. ¿Saben? Aquí no hay perfectos. Esta iglesia, North Jersey Vineyard Church, la iglesia de la viña aquí en South Hackensack, no es una iglesia perfecta. Si usted está esperando una iglesia perfecta, esta no es la iglesia para usted. Aquí no hay ningunos perfectos. Simplemente lo que somos son pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. Perdonados. Y hoy más que nunca el mundo necesita escuchar tu historia y mi historia de lo que Dios ha hecho en nosotros. Estoy seguro que si fuéramos a abrir los micrófonos, ustedes tuvieran testimonio tras testimonio tras testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una realidad. Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Y hoy más que nunca, este mundo quebrantado necesita escuchar de los embajadores de Cristo. No necesitan más religión, no necesitan más reglas, no necesitan más expectaciones o tantas otras cosas que otras personas tratan. No, necesitan el evangelio de Jesucristo. Necesitan conocer a Jesús. Necesitan conocer el poder del Espíritu Santo. Necesitan conocer lo único que es necesario para vivir en esta vida victoriosa, a el Señor. El Señor. Hoy más que nunca, la iglesia necesita predicar a Jesucristo. A un Jesucristo que tiene poder para transformar. A un Jesucristo que tiene poder para cambiar circunstancias. A un evangelio que tiene poder para vivificar a los muertos. Porque estamos viviendo en un tiempo donde hay muchos muertos a nuestro alrededor. Pero gloria al Señor, que el Señor que nosotros servimos es un Dios de la resurrección. Es un Dios de poder. Es un Dios que puede hacer de lo imposible posible. Porque el Dios en el cual nosotros hemos confiado es todopoderoso y glorioso. Ese es nuestro Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces? Aquí el apóstol Pablo nos indica que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para que seamos ministros de reconciliación, para que seamos embajadores de Jesucristo aquí en esta tierra corrupta, dañada, putrefacta por las consecuencias del pecado, el Señor desea utilizar tu historia de transformación para que otros también puedan ver. No te vean a ti, no me vean a mí. Porque si te ven a ti o te ven a mí, van a ver nuestros errores, van a ver nuestras faltas, van a ver nuestras malas decisiones, van a ver todas aquellas cosas que posiblemente hemos cometido erróneamente. Pero cuando te miren a ti y cuando me miren a mí, que vean a Jesús, que vean la compasión del Maestro, que vean el amor del Maestro, que vean la ternura del Maestro, que vean que Dios vino a cambiar. El Señor dice que Él vino a buscar los que estaban perdidos. Ese es nuestro Dios.
Y la iglesia hoy más que nunca necesita entender que esa es nuestra misión. Y Dios no lo va a hacer simplemente con pastores o con misioneros o aquellas personas que tienen títulos. El Señor lo hace con tu vida y con mi vida, porque todos tenemos valor en el reino. Tu historia y mi historia son poderosas en las manos del Señor y son efectivas para que muchos conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador. Qué triste que muchas veces nosotros quedamos callados con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pensamos, bueno, eso es para el pastor, eso es para el predicador, eso es para los maestros. Todos nosotros hemos sido encomendados con la misión de traer este evangelio a todas las partes del mundo, bautizándolos, dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa misión es para todos. La asignación puede ser diferente. Algunos son pastores, otros misioneros, otros sugieres, diáconos, maestros. No importa la asignación, todos tenemos la misma misión en el reino, y es de proclamar a Jesucristo y solo a Jesucristo. Es imperativo que puedas entender que el Señor te está llamando a ti. No esperes que otro lo haga. El Señor te ha redimido, te ha salvado y te ha transformado con el propósito de que tú entonces, como Ana, ¿se acuerdan de Ana? Ana pidiendo un hijo por años, llegaba al templo orando. Es más, en un momento el sacerdote Elí creía que ella estaba borrachada. Pero sin embargo, el Señor le concedió la petición de su corazón. Y la Biblia dice que cuando ya el niño estaba mayor, lo trajo al templo para que fuese dedicado al Señor. Si el Señor te ha dado lo más grande, el milagro más grande de este mundo, desde haberle conocido a Él como Salvador personal, ¿qué estás haciendo con ese precioso regalo que Dios te ha dado? La Biblia nos indica que necesitamos hoy más que nunca ser embajadores de Jesucristo, presentar este evangelio, porque hay vidas que todavía el Señor quiere salvar, hay vidas que todavía el Señor quiere impactar. Mire, si te quedas callado, callada, estás en desobediencia. No lo digo yo, no te enojes conmigo. Aquí lo dice la palabra del Señor. Es la realidad. Nosotros todos hemos sido llamados a predicar este evangelio, a declarar las buenas nuevas del Señor. Y hoy más que nunca tenemos el poder del Espíritu Santo presente con nosotros y en nosotros para ser efectivos en el ministerio que Dios nos ha encomendado. ¿Cómo es que Dios puede utilizar tu testimonio, mi prédica, una alabanza para cambiar una vida? ¿Qué esperaba yo encontrarme con un hombre musulmán que entrara por nuestras puertas en el día de hoy? Pero así obra Dios. Así obra nuestro Dios. Dios tiene grandes planes y proyectos con tu vida. Y aun cuando sea misterioso para nosotros, Él sabe bien lo que hace. Y Él te utiliza para que el nombre de Jesucristo sea engrandecido y para que muchos le conozcan como Salvador personal. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha encomendado? Es verdad, Dios te ha perdonado. Dios te ha sellado con su Espíritu. Él te ha dado una nueva identidad en Él. Pero ahora todo eso tiene el propósito para que tú le digas así como Ana: Señor, lo que tú me has dado, una vez más, lo ponga en tus manos. Es necesario que cada miembro, que cada persona que es componente de esta iglesia entienda su misión. Es para mí, en un lugar donde estamos saturados con latinos, este servicio debe de estar repleto. Y yo lo veo en el nombre de Jesucristo. Confiamos que esa es la obra del Señor. ¿Y quién va a hacer el trabajo? ¿Los ángeles? No, nosotros, la iglesia. Dios va a utilizar tu testimonio y mi testimonio para que estos asientos se llenen. Mire, nosotros no queremos la iglesia llena simplemente porque queremos números. No queremos la iglesia llena simplemente para nosotros decir: wow, qué orgulloso, tenemos una iglesia llena. No. Queremos una iglesia llena porque queremos ver vidas transformadas por el poder de Jesucristo. Queremos impactar esta sociedad. Queremos impactar nuestros trabajos. Queremos impactar nuestra familia. Queremos ser efectivos en las manos del Señor. Que tu identidad sí tiene valor, que tenga propósito, y sí la tiene en el Señor. Confía en Él y dile: Señor, si aún un niño con una pequeña merienda de algunos pececitos y unos panes en las manos del Señor
el Señor lo hace algo grande. Aún tu historia que para ti parece insignificante, ¿verdad? Posiblemente tu testimonio, no, pastor, pero yo no tengo un testimonio tan grande. Mira, lo que Dios ha hecho en ti, es necesario que tú lo compartas con otros porque tú no sabes cómo puede impactar esa vida. Solo Dios lo sabe, porque solo el Espíritu de Dios es el que cambia, transforma y toca los corazones. Mi obra y su obra es de ser obediente a la voz de Dios y decirle, Señor, voy a hacer lo que tú me has indicado. Miren, yo les hago un reto. En esta semana entrante, comparte el Evangelio con 3 personas, simplemente con 3 personas. Yo le hago este reto. Comparte el Evangelio simplemente con 3 personas. Se darán cuenta que al usted compartir el Evangelio van a suceder ciertas cosas. Una de las cosas que va a suceder es que te va a gustar. Te va a gustar. Te va a gustar compartir el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque vas a terminar alabando a Dios. Vas a terminar alabando a Dios por lo que Él ha hecho por ti. También te vas a dar cuenta que hay personas que están a tu alrededor que te van a decir, yo no sabía eso de ti. Yo no sabía tu historia. Yo no conocía tu testimonio. ¿Sabes qué? Lo que tú me has dicho me ha impactado. Por lo menos una de esas personas te va a decir eso. Y por último, te vas a dar cuenta que por lo menos uno de ellos o algunos de ellos van a decir, ¿por qué no oras por mí? Yo quiero lo que tú tienes. Así crece la iglesia. Así crece el Evangelio. No hay magia, no hay palabras poderosas, no hay tantas otras cosas, ideas, filosofías. Lo único que hay que presentar es un Jesucristo vivo y poderoso. Si Él ha hecho una obra milagrosa en ti, lo puede hacer también en otros. Pero la iglesia necesita recibir esa misión y entender que para eso el Señor te ha salvado. Para que le glorifiques, para que le honres, para que tu vida sea un sacrificio santo, un olor fragante delante de su trono. Él tiene grandes planes y proyectos con tu vida. Es más de lo que tú te puedas imaginar. Ponte en las manos del Señor y te darás cuenta que Dios va a hacer grandes cosas contigo. Va a hacer grandes cosas con tu historia. Va a hacer grandes cosas con tu testimonio. Y hoy más que nunca, el mundo necesita una iglesia auténtica. Una iglesia llena de poder del Espíritu Santo y una iglesia que no se comprometa con este mundo, sino todo lo contrario, predique solo a Jesucristo y Jesucristo dará la victoria para que podamos nosotros continuar haciendo lo que Él nos ha encomendado hacer. Hoy más que nunca. Y es entonces en ti decidir y decir, sí, yo voy a hacer lo que el Señor me ha encomendado. Yo quiero que mi vida y lo que Dios ha hecho en mí impacte a los que estén a mi alrededor. Yo quiero que lo que el Señor ha hecho en mí tenga también consecuencias positivas para otros. Que el mismo Cristo que me ha redimido, el mismo Cristo que me ha sanado, el mismo Cristo que me ha salvado, también lo pueda hacer con otros. Mi iglesia, si ustedes simplemente se quedan con brazos cruzados, si simplemente pensamos que otro lo hará, no vas a entrar en todo lo nuevo que Dios tiene para ti. Nos quedamos estancados espiritual. Y la iglesia debe ser una iglesia que está llena de amor por Dios y amor por los prójimos. Esos son los grandes mandamientos que cuando cuestionaron al maestro, le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a vivirlo en el nombre de Jesús. Vamos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Vamos a hacer lo que el Señor nos ha encomendado y veremos el poder de Dios entre nosotros. Veremos los milagros, veremos los prodigios, veremos las sanidades, veremos que toda la obra que Dios hará, porque el Dios que predicamos es el Dios que no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él tiene poder. Confía en ese poder. Camina en lo que Dios tiene para ti y te darás cuenta que Él hará obras milagrosas. ¿Lo crees en el nombre del Señor? ¿Confías en el Señor que Él lo hará? Pues ponte de pie conmigo. Señor, gracias en este momento porque hemos compartido tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra nunca vuelve atrás vacía. Señor, es como una espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro corazón. Señor, tú estás llamando a personas aquí. Lo siento en el nombre de Jesús, que hay personas que tú estás llamando para que sean efectivos en el ministerio. No solamente ministerio de credencial, pero ministerio en su familia, ministerio en sus trabajos, ministerio, Señor, donde tú quieres utilizarles.
Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús, ellos puedan, Señor, para poder abrir nuestra boca y compartir con ellos que solo en Jesús hay paz, que solo en Jesús hay salvación, que tú eres, Señor, lo mejor de lo que este mundo puede presentar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, y cuando somos obedientes a ti, tú nos das todo lo necesario, todas las herramientas necesarias para ser efectivos en el ministerio. Gracias, Señor, porque ya hemos confiado que tú vas a salvar vidas. Estamos orando por familiares, vecinos, amigos. Tú los vas a traer en el nombre de Jesucristo. Lo declaramos y confiamos que tú eres un Dios de promesa y un Dios de milagros, Señor. Confiamos que tú lo harás porque tú eres todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, Señor, tu iglesia hoy se presenta delante de ti y te dice: sí, Señor, yo acepto el reto, yo voy a hacer lo que tú me has indicado y voy a confiar que el resto estará en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús confiamos y ya proclamamos victoria en el nombre de Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Esas almas que todavía no te conocen serán salvas en el nombre de Jesucristo. Esos hijos e hijas, familiares, vecinos, amigos, vendrán a los pies del Maestro en el nombre de Jesucristo, porque hemos confiado en un Dios que pues sí puede hacer la obra. En el nombre de Cristo oramos y confiamos en ti. Y la iglesia fuertemente dice: amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.